Muy bien, vamos a comenzar pues con la sesión número 3, familias en la actualidad. Eh, Vamos a hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo vengo a ti, Jesús, antes de empezar este proyecto para consagrarlo a través de tus manos, para la gloria de tu eterno Padre y para implorar tu ayuda, para que se lleve a cabo de la manera más agradable a Dios. Tú sabes que sin ti nada puedo hacer. Concédeme entonces la asistencia necesaria para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial, para observar fielmente todas las leyes de justicia y mantenerme libre del pecado al realizar este proyecto. Guíalo por tu sabiduría, ejecútalo por tu poder, a través de tu infinita bondad, para la gloria de tu Padre y para la salvación eterna de mi alma. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue la sesión anterior acerca de los comportamientos agresivos. Em, Como decíamos, la combinación o, bueno, los comportamientos vienen de ciertas combinaciones que la persona puede experimentar de manera individual y que lo pueden llevar a tener un comportamiento agresivo, ¿no? Hablábamos que entonces los factores individuales que podíamos encontrar era el temperamento de la personalidad, parte de los genes biológicos, complicaciones durante el nacimiento, déficit de atención o madre que llegó a usar drogas durante el embarazo. Factores en la familia se encuentra el abuso infantil, padres con depresión, violencia doméstica, padres que no supervisan a sus hijos, acceso a armas, padres ausentes, demasiada televisión o videojuegos. Factores dentro de la comunidad, la violencia en la comunidad, tráfico de drogas, el aislamiento, acceso a armas o pertenecer a alguna pandilla. Y factores dentro de la sociedad, puede encontrarse tanto el estatus económico, discriminación, el acceso a armas o la violencia en la televisión, ¿sí? Y decíamos, para dar un ejemplo, el mismo programa de mujeres asesinas que estuvimos analizando y viendo para este taller, pues también eh, genera este, violencia, ¿no? A final de cuentas, la intención de este programa no es la concientización, sino el entretenimiento de este tema, ¿sí? Con este tema. Entonces, bueno, lamentablemente, esa es una de las problemáticas, que la violencia también genera entretenimiento, ¿no? Las narcoseries o ese tipo de programas que ah, pues involucran la violencia, lastimosamente pues afectan directamente y promueven también estos tipos de dinámicas violentas, ¿sí? Entonces, bueno, es importante reconocerlos e identificarlos, ya que estos pues afectan directamente a las familias, sobre todo a las personas que pues practican o que ven en estas alternativas de solución. Y vamos a hablar entonces del ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, decíamos la semana anterior, bueno, hace 2 semanas, es básicamente un bucle en el que algunas veces las personas se involucran y este bucle incluye eh, este círculo, esta dinámica en el que a veces entramos dentro de la acumulación de tensión, es decir, la relación empieza a generar tensión, que esta tensión no es atendida, ¿no? No es validada. A veces inclusive se ignora o se acumula. ¿Y qué es lo que viene a traer como una olla de presión? Pues bueno, es que puede haber el estallido de violencia, ¿no? La acumulación puede venir tal vez ciertas palabras, ciertos diálogos, ciertas cosas que no me agradan de la conducta de la persona, y entonces viene una palabra, un acto, el niño tira la leche en la mesa, tiene un accidente, y esto genera el estallido de violencia. Con el estallido de violencia, entonces es un momento en el que esa acumulación explota, ¿verdad? Y genera esa violencia, vienen los golpes, vienen las discusiones fuertes, vienen las heridas, y después de esto hay algo que es la culpa y la reparación. Con la culpa o reparación, entonces le damos la integración
a la luna de miel, pero lastimosamente, cuando se hace la integración de la luna de miel, de la luna de miel, no siempre se hace desde una manera o con la intención de reparar, sino de justificar la culpa, ¿no? Y ese es el conflicto. Para poder romper la dinámica violenta, entonces tendría que haber una reparación, ¿sí? Un cambio de dinámicas. En la luna de miel, generalmente las personas utilizan palabras, utilizan promesas, pero no hay cambios reales. O esos cambios solamente son momentáneos, nuevamente, para justificar, por así decir, la violencia, para reparar el dolor de la culpa, más no la relación. Queda claro entonces que el círculo de violencia, al estar en esta constante, una vez que llega nuevamente nuevas situaciones de tensión y al no haber una atención a los tipos de violencia, pues la persona llega nuevamente a generar estos estallidos de violencia y es ahí donde se convierte el ciclo, en donde constantemente existen promesas, donde constantemente se intenta que haya un cambio, pero ese cambio no es real, sino es momentáneo y nuevamente llegan nuevos sucesos. ¿Sí? Yo les pedía que escribiéramos una carta, ¿verdad?, a Irma, explicando tanto la escalera de la violencia, ahora también como el círculo de el ciclo de la violencia, para poder entender cómo es que esto afecta directamente las relaciones y cómo es que una persona que se encuentra dentro de un vínculo violento, pues le es difícil poder salir de estas dinámicas. Y también le sugería que si alguien podía, intentara y tratara de ver el caso de Elena Protectora. ¿Alguien lo pudo revisar? ¿Tuvieron la oportunidad de poder ver el caso de Elena? Ok, yo supuse No, que la no. verdad. Ajá, adelante, Adriana. No, la verdad, disculpe. Ok, no te preocupes. Bueno, este es un caso bastante interesante porque aquí, aunque no hayamos visto el caso, sería bueno hablar un poquito. En este caso, ¿qué sucede cuando la dinámica violenta eh, es por parte de todos, cuando además hay enfermedades, cuando además se ocultan ciertas cosas? Una de las problemáticas dentro de la violencia y que generan violencia doméstica es precisamente los secretos familiares. Generalmente es algo que pasa mucho en las familias. Hay situaciones, sucesos que por ser dolorosos, por ser, por ser penosos, por aparentemente evitar generar un daño, bueno, se ocultan ciertas cosas y esos secretos familiares en algún momento se van a descubrir y van a generar cierta violencia. Entonces, es importante, ¿no? Decíamos, en el caso de alguna enfermedad dentro de la violencia de pareja, ocultar algún tipo de enfermedad de cualquier tipo a la pareja, cuando se tiene, pues bueno, este es un tipo de violencia, ¿no? Justo hoy en la mañana, no recuerdo el nombre de la persona, pero escuché del caso de una persona en California que se le acusa de más de 50 abusos sexuales a varones y todos los abusos sexuales, además de que hubo, este, am, ¿cómo se puede decir? Eh, se drogó a las víctimas. La persona era consciente de que tenía el virus de VIH, ¿sí? Y entonces, eh, pues, contagió a todas estas personas siendo consciente de que tenía estas, además de que los drogó, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, entonces, obviamente es hacer este tipo de casos, siendo consciente que hay una enfermedad, pues bueno, eso puede ser también violencia. O cuando se hay una enfermedad crónica o una enfermedad mental y esto se evita o no se cuenta. En el caso de Alfonso, también con Irma, él tenía una enfermedad y Irma no sabía. Inclusive en algún momento pensaron que Irma era la que se encontraba enferma. Entonces, también sobre involucramientos, en el caso
Elena protectora es una hermana que hay un sobreinvolucramiento, ¿no? Es decir, se encuentra involucrada en una relación de pareja, es decir, con su cuñada y su hermano. Y esto a veces sucede también cuando a niños se les da roles de adultos, ¿no? Como fue en el caso de Elena, que era la cuidadora principal de su hermano. Y en este caso ella tuvo que hacerse cargo de él y se pudo eh, involucrar al tal grado de que, bueno, no lo dejaba, no, lo trataba como un niño, ¿no? Delante de su esposa. Entonces, bueno, si les tienen la oportunidad de verlo, todavía pueden hacerlo. Vamos pues a hablar acerca de la familia funcional y una familia disfuncional. Vamos a entender primero como familia que no solamente se habla de un lazo consanguíneo, es decir, nosotros generalmente pensamos en nuestra familia o se habla de la familia de las personas que comparten un lazo sanguíneo. Sin embargo, en realidad va más allá, ¿no? En este caso, la familia suple necesidades específicas de los integrantes, como manifiestan otro tipo de, como el afecto, la convivencia, el compartir, etcétera, ¿no? Entonces, hay personas que no comparten consanguinidad, pero que sí se consideran familia, ¿no? O al revés, parientes que no entran dentro del rol familiar. Eh, en este espacio cultural, el más primario, porque es en el que la mayoría de las personas pues nos comenzamos a desarrollar en un ambiente familiar, los seres humanos aprendemos a vivir en microsociedad, ¿no? Es en ella donde recibimos elementos esenciales de la cultura específica a la que se pertenece, ciertas normas de conducta, patrones de comportamiento necesarios para la convivencia con otros y sobre todo se fomenta un proceso de socialización con los integrantes, ¿no? Y es muy interesante y muy bueno, valioso identificar estas dinámicas, porque no sé si algunas veces algunos nos hemos justificado o hemos visto, ¿verdad? La justificación en algunas personas en las que a lo mejor justificamos nuestra manera de ser porque era una manera en la que nos relacionábamos en familia, ¿no? Todos en mi familia gritamos. Esto es algo que siempre lo hemos resuelto de esta manera, ¿sí? Entonces, es como justificar sin hacernos responsable o reparar nuestras propias decisiones o nuestras propias acciones. Y entonces entendamos que la familia es un microsistema, es decir, es la primera sociedad en la que nosotros nos desarrollamos, pero existe un macrosistema al que también estamos expuestos, ¿no? Este principalmente se va a ver descubierto en el momento en el que empezamos a convivir con personas fuera de nuestra familia. Algunas veces se puede hacer en el daycare, cuando los niños tienen que entrar en el cuidado de algún adulto, de adultos y convivir con otros niños por cuestiones laborales, o en el ambiente escolar, ¿no? Cuando entramos al kinder, a preescolar o a la primaria, pues bueno, entonces empezamos a desarrollar esta parte social. Eh, es una parte del apéndice de cultura también, porque existe una especie de aculturamiento y aculturamiento es la capacidad de ajustarme o adaptarme a esta macro sociedad, ¿no? Que es decir, las cosas que se hacen fuera de la familia. Eh, las dinámicas familiares están permeadas por problemas contemporáneos y esto genera que la familia se encuentre en un riesgo constante. Y esto es muy interesante porque, aunque curiosamente la mayoría de las personas buscamos y deberíamos, intentamos que nuestros hogares sean espacios seguros, pues bueno, también estos se encuentran en constante riesgo porque las familias nos encontramos en cambio en todo momento, ¿no? Amalia, ¿ibas a comentar algo? Buenas tardes, Dani, y todos los chicos y chicas. Estaba pensando en cómo, en el caso de Irma, el señor tenía un problema, una situación de adicción a las pastillas, y cómo a veces nosotros pensamos que podemos ayudar, ¿no? De que si yo le doy mi apoyo, que sí, que se va a componer, que le voy a ayudar. O sea, al final, la persona termina enloqueciendo a todos los miembros de la familia. O sea,
ese concepto de que conmigo va a cambiar, que yo lo voy a apoyar, que va a mejorar. O sea, yo no sé por qué romantizamos todo y no vemos el alcance de las cosas. Gracias. Ujú. Gracias. Precisamente, más que el romantizar, ¿verdad? También es esta parte del chantaje y la manipulación, y es algo cultural, ¿no? Que tenemos la idea que nosotros tenemos que soportar, ¿verdad? Porque tiene dos intenciones esta palabra: ser un soporte para la persona que está pasando por alguna situación difícil con sus adicciones, pero también aguantar, ¿no? Es decir, quedarnos ahí a pesar de la violencia o de la agresividad. Si bien es importante una red de apoyo para aquellas personas que tienen alguna enfermedad incluyendo las adicciones, en el caso de las relaciones de pareja, pues bueno, quedarse ahí conlleva precisamente el daño o la herida a la persona, ¿no? En otra clase alguien preguntaba, que me parece una pregunta muy valiosa, ¿no? Cuando tratamos de poner límites, cuando se trata precisamente de saber si nos quedamos o nos vamos, si nos quedamos y generamos acuerdos, o si nos vamos, ¿verdad? Porque a veces también eh, nos creamos la idea de que si nos fuéramos, entonces huiríamos de los problemas, no afrontaríamos nuestros problemas. Aquí una lucecita que nos puede ayudar para saber si, bueno, podemos quedarnos y reparar, o tal vez buscar ayuda y, bueno, alejarnos, es el nivel de riesgo que exista, ¿sí? Si el riesgo de quedarme conlleva un riesgo físico, riesgo pues, poner en riesgo nuestra vida, la integridad de los niños, la integridad de nuestro valor emocional, pues entonces ahí tendríamos que definitivamente poner límites físicos, es decir, distancia muchas veces, ¿sí? De por medio. Y bueno, en algunos casos, cuando a lo mejor se encuentra, vamos a verlo más adelante en el ciclo, en el ah, violentómetro, cuando son ciertos rasgos que todavía se pueden reparar y se pueden abordar, pues bueno, los límites se ponen a nivel de diálogo, ¿verdad? Entonces, corregulando también. Entonces es importante que a veces nos quedamos con la idea que irnos, alejarnos de ciertos espacios sería huir o abandonar. Pero si está en riesgo nuestra integridad, si el nivel de riesgo de nuestra psicología, no todos tenemos y no todos podríamos saber cómo soportar, bueno, nuevamente, acompañar o tolerar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el caso de hijos, por ejemplo, hay padres que regularmente les es complicado, pues, no sé, inclusive algunas veces llamar a las autoridades cuando se trata de hijos que tienen adicciones, que se ponen violentos, que lastiman o que hieren a los padres, ¿verdad? Pero también sucede algunas veces en las parejas. Y algo que pasa muy comúnmente también es que a veces no sucede una, ni dos, ni tres veces, ¿no? A veces esto sucede y se vuelve un ciclo, y vamos a ver ahorita de dónde viene esta necesidad y por qué es que me lastima tanto y por qué es que me es tan difícil poder salir de estos ciclos violentos, ¿no? Ah, San Juan Pablo en el 1981, estamos hablando de más de 40 años, hablaba de un tema actual que vamos a ver qué tan actual continúa este tema. Hablaba de que había dentro de las familias una situación de luces y sombras. Dentro de las luces, hablaba acerca de que hay una conciencia mucho más viva a la libertad personal. Se le ha dado valor, ¿verdad? A la libertad de la mujer, se le ha dado valor a la libertad de los jóvenes, de los niños y de los adultos mayores, inclusive también de la masculinidad, ¿no? Hemos aprendido a romper con este patrón de masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad hegemónica es este patrón machista de tener que demostrar ser el hombre, el poder, ¿sí? O el feminismo por este lado, de darle un valor y dignidad al valor de la mujer. Una mayor atención a la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio. Y entonces, algo que ha mejorado también es que anteriormente papá
bueno, la pareja, en el momento en el que se convertían en padres, básicamente se olvidaban del lazo conyugal, ¿no? Es decir, la principal función se convertía en ser la madre y el proveedor, o en su caso, proveedores y padres de los hijos, y se perdía el valor del tiempo de pareja, ¿no? Es algo que hoy en día se promueve, ¿no? Inclusive hay parejas que, bueno, se dan un tiempo para salir juntos, para dialogar, para pasar tiempo en pareja. Es valioso y necesario, ¿verdad? Este espacio. La promoción de una dignidad de igualdad a la mujer, la procreación responsable, y esto implicaba de que ambos padres se comenzaron a ser responsables de cierta manera en la crianza de los hijos. La educación de los hijos también es algo que se le ha dado valor, ¿verdad? Conciencia de las necesidades al desarrollar relaciones entre las familias. Y entonces nos hemos dado también cuenta que es importante la apertura, sobre todo en este país, en el que hay una multiculturalidad, en el que hay diferentes formas de pensar, diferentes familias, diferentes relaciones, diferentes culturas, ¿verdad? Pues hay una conciencia de desarrollar estas relaciones y una apertura a generar relaciones también y una ayuda recíproca, tanto espiritual y material. El conocimiento de la misión eclesial, al menos de la propia de la familia, a su responsabilidad en la construcción de una sociedad mucho más justa, ¿no? Y entonces dentro de pues de algunas religiones, pues entender que el valor y la tarea del hogar, pues es convertirse en una iglesia doméstica, ¿no? Es decir, dentro de la fe, pues también es el espacio de la familia, un espacio de donde se vive y se practica alguna espiritualidad. Sin embargo, algunas sombras, es decir, algunas preocupaciones, también han degradado los valores fundamentales. Por ejemplo, una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí. Ahora hay una libertad entre las parejas, a lo mejor a la dinámica conyugal, ¿no? Hay relaciones abiertas, en las que generalmente va a haber una persona que, bueno, evita su compromiso y amplía su relación con los demás, y algunos casos se llega a acuerdos, pero en algunos otros, entonces hay una persona que promueve o incita y alguien que cede, ¿sí? Entonces, no todo el caso, no todo el tiempo, si vemos en algunos casos, hay algunas parejas abiertas en las que uno es el que es abierto, uno es el que tiene estas interacciones con otras parejas y la otra persona es quien cede. Y entonces aquí sería un conflicto. Las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijo. Entonces, hay algunos que son muy autoritarios, ¿verdad? Hay padres que siguen siendo muy autoritarios, mientras que hay otros que también se han vuelto demasiado permisivos, en el que la autoridad ha cambiado de rol, ¿no? En lugar de ser padres autoritarios con hijos demasiado sometidos, ahora son padres sometidos con hijos autoritarios, ¿sí? La dificultad concreta que con frecuencia experimentan las familias en la transmisión de valores. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a este país y cuando nos enfrentamos a valores distintos a los que traemos en nuestra sociedad, a los que traemos de nuestra cultura, o cuando hay una integración, ¿no? Que a lo mejor no hemos visto este conflicto, pero que sucede, ¿verdad? Cuando a lo mejor la integración de las familias incluye más de un lugar de cultura, ¿no? Si nos ponemos a pensar, probablemente algunos de nosotros, inclusive ya traemos esta mezclanza, ¿no? De culturas. A lo mejor mi padre es estadounidense, mi madre es colombiana, mi padre es venezolano, mi madre es ah, cubana, es decir, ya hay una mezcla. Y además, cuando yo, Daniel, salgo y me relaciono, me enfrento, ¿no? A más mezclas. Y entonces, esta dificultad de acuerdos, ¿no? Por decir, dentro de la familia va a haber transmisión de valores de la fe. No, pues por parte de la otra familia no se promueve la fe. Entonces, nuestros hijos caen en este espacio, ¿verdad? En el que a lo mejor papá
o con papá ciertos temas son importantes y valiosos, pero con mamá no lo son, o viceversa. ¿Sí? El número cada vez mayor de divorcios y lamentablemente el índice o la probabilidad de divorcios cada vez es mucho mayor, ¿sí? Y es verdad, no tendríamos por qué quedarnos a lo mejor en una relación en la que no somos valorados, en la que no nos sentimos cómodos, pero también deberíamos darle más valor e importancia, ¿verdad? A los lugares en los que generamos estos vínculos, ¿sí? Es decir, eh, cada vez hay más familias abiertas, por así decirlas, en las que hay embarazos de por medio, en las que hay intereses personales de por medio, pero no hay en sí un vínculo amoroso. Cuando veamos la teoría del amor, vamos a ver lo importante de fortalecer y evaluar este vínculo dentro de la relación de pareja. La plaga del aborto. Y ok, independientemente aquí de nuestra creencia, em, de nuestra postura ante este tema, entender la responsabilidad de la sexualidad. No solamente de la mujer, ¿verdad? Porque siempre se habla de que la mujer es la que aborta, es quien pone fin a lo mejor al proceso del embarazo. Pero ¿cuántos varones también abortan? ¿Cuántos hijos hemos sido a lo mejor abortados por padres que no se hacen responsables de la crianza, que no se hacen responsables de la sexualidad? La problemática aquí es la responsabilidad de la sexualidad. La información para la sexualidad responsable existe. El recurso cada vez más frecuente a la esterilización. Y entonces, nuevamente, la cantidad de relaciones sexuales a las que se ven expuestas hoy las parejas o los jóvenes, o todos nosotros, ¿verdad? Sí. Hemos cosificado las relaciones desde el placer y la instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que se ven influidas aquí para una promoción anticoncepcional, ¿no? Entre estas implica pues el costo elevado de tener a los hijos, ¿no? Sale mucho, sale mucho más caro al día de hoy, pues bueno, tener hijos, pagar aseguranzas por ellos, pagar colegiaturas, pagar quien cuide a los hijos. Y entonces hay también una mentalidad anticoncepcional dentro de las parejas para no tener hijos. Entonces, estas luces y sombras son algunas de las cosas que hace 40 años se veían, ya existían, ¿no? Y a la fecha siguen siendo contemporáneos. Entonces es importante entender que dentro de la familia se genera una configuración personal de la identidad. Y aquí, em, a mí me parece, cuando yo empecé a tocar estos temas de violencia, eh, aquí es donde muchas veces, a mí particularmente, me causó también am, un sentimiento, ¿no? Porque entonces me doy cuenta que la persona que genera violencia, que no estoy normalizando, sino sensibilizando, también pasó por una vida con probablemente violenta, ¿no? Una persona que comete abuso sexual, se habla de que el abuso es sistémico. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estas personas también lo experimentaron, también fueron abusados. Entonces, esta configuración desde la familia se transmite desde el cómo se habla, ¿no? De qué manera se le hablan a los niños, de qué manera se habla a la pareja, de qué manera se hablan cuando se intentan comunicar, los gestos, ¿no? El estilo cognitivo, y hay que entender, a veces decimos, ¿qué no piensan? ¿Qué no piensa este padre el sufrimiento de sus hijos?
¿Por qué no piensa esta madre el daño que le hace a los hijos? A lo mejor el problema no es el pensamiento existe, lo que no existe es la racionalidad. Es decir, desde su estilo cognitivo, sus pensamientos son los adecuados. Desde su propio pensamiento y capricho, sus ideas son las correctas, mas no significa que estas ideas sean racionales. Racionales es que están dentro de la razón, de lo correcto, por así decirlo. Forma de conocer y pensar. Y aquí vamos a encontrarnos que hay familias que son muy arraigadas a sus pensamientos y a sus ideas, que a lo mejor tenemos un grupo primario de socialización y conocemos o hay estos grupos de familias que no se integran, que no conviven. Me ha tocado familias que no visitan, personas que no comen de otros, ¿sí? Y aquí nos está dejando saber y marcando sus costumbres, maneras de comportarse, ¿no? De pensar, de percibirse a sí mismo y de percibir el entorno. Entonces, la familia guarda siempre una relación directa con la identidad de la persona. Si hay algún daño en la estructura o en relación con nuestra identidad, hay que irnos a ver cómo fue nuestra relación familiar. Y aquí es importante, nosotros no somos seres determinantes, somos seres condicionantes. Y es una intención que me gusta mucho recalcar, porque condicionante significa que yo puedo generar las condiciones, es decir, puedo generar cambios. Y aunque yo viví en un estado de violencia, aunque a lo mejor yo viví en una familia donde hubo alcoholismo, si a lo mejor yo viví un abuso, esto no determina mi relación con la familia. Esto no determina mi manera de relacionarme con los demás. Podría justificarlo y ahí está el conflicto, cuando lo justificamos. Pero puedo hacer cambios o puedo tener acciones que condicionen una dinámica distinta, una escalera de virtudes, ¿cierto? Y entonces, de entre un pensamiento de ser determinante, podemos decir, mi abuelo tomó, mi papá tomó, yo voy a tomar. Mi abuela golpeó, mi papá golpeó, yo soy un golpeador. Y condicionantes, pues, entonces sería, mi abuelo tomó, mi papá tomó, yo no voy a tomar. Mi abuela educó a golpes, mi papá golpeó, yo voy a buscar otra manera de educar sin lastimar o herir. Genera cambios, condiciones que me lleven a buscar dinámicas menos violentas o no violentas, mejor dicho. Preguntas, comentarios hasta aquí, ¿vamos bien? Ok. El Papa Francisco también habla entonces de otro fenómeno que repercute en las familias ante el excesivo individualismo que promueve la sociedad del consumo, ¿no? Entonces cada vez nos hacen más individuales y el individualismo nos lleva a la cosificación, ¿no? Esto nos lleva a alejar a las familias y las fragmenta a partir de el divorcio, ¿no? Generamos relaciones desechables, es decir, no reparamos. Dentro del tema del apego, ¿verdad? No nos hacemos responsables de nuestras red flags, como luego decimos, de nuestras banderas rojas. No estamos preparados para reparar, para generar discusiones positivas. ¿Y qué hacemos? Huimos. Evitamos el conflicto. Evitamos la confrontación. Evitamos el disgusto. Y entonces vamos constantemente encontrándonos entre relaciones y no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué tengo esta suerte? Y dejamos a la suerte la responsabilidad
de nuestras decisiones y de nuestros actos. Abuso sexual infantil. Y entonces a mí, honestamente, no me gusta utilizar estadísticas de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque no muestran una realidad real. Hay muchas más personas que han sido abusadas sexualmente de las que las estadísticas dicen. Hay muchos más hombres de los que nosotros nos imaginamos que han sido abusados de los que imaginamos. Y este machismo hegemónico, esta carga de cómo se ve a la persona que fue víctima de abuso, desde la lástima, desde la señalización en el que la víctima es quien siente vergüenza, no se hablan de estos temas. La violencia intrafamiliar que vivimos, ¿verdad? Y entonces hay muchas personas que, bueno, viven en un ambiente violento y su meta es salir de ese ambiente violento, como relacionándose en otros ambientes, pero que terminan siendo violentos muchas veces porque es lo que hemos visto, es lo que hemos normalizado. Algunas veces vemos que mamá es violentada por papá y vemos que todavía hijo violenta a la mamá. Y decimos, pero ¿por qué hace esto si todo lo que aguantó mamá con papá violento? ¿Por qué? Bueno, porque la mamá lo normalizó. El hijo aprende que esa es la manera de tratar a la mamá, porque así ella siempre lo permitió, porque así él siempre lo manifestó. La degradación del amor, del amor. Y entonces se ha perdido el valor del amor dentro de las relaciones. Se ha romantizado, como decíamos ahorita también, las relaciones amorosas con el enamoramiento, que son cosas distintas. Desigualdad económica, ¿no? Aún existen desigualdad en sueldos. Esta teoría del 50 y 50, ¿no? Ahora las parejas están muy dadas al 50 y 50. ¿Cuál es el 50 y 50? El 50 y 50 en cuanto a la cuenta, si son $50, 25 y 25, o 50 y 50 en cuanto al poder de adquisición. Porque si a lo mejor la mujer que se encarga de la casa, de la crianza, de llevar a los hijos a la escuela, de acostar a los niños, de preparar la comida, que tiene un trabajo, un medio tiempo, ganando $350 a la semana, y la esposo, que a lo mejor su única responsabilidad es el trabajo, que probablemente tiene su propia compañía, que no pasa tiempo con la familia porque tienen que trabajar y que gana $3,000 a la semana, y a la semana hay gastos de $500, 50 y 50, bueno, para la mujer, de sus $300, el 50 de la cuenta le lleva casi el 80 o 90% de su ingreso. Y para el hombre, los 250, pues es un 10% de su ingreso. Entonces, ¿cómo manejamos el tema del 50 y 50? Aplanamiento emocional. Y entonces, ¿qué sucede? Cada vez tenemos relaciones en las que tememos, ¿no? Integrar la afectividad. Tememos sentir afecto por nuestras parejas, por nuestras relaciones, por evitar el sufrimiento o el dolor. En la que entonces vemos al otro como un objeto capaz de ser desechado, cosificado, dentro de los trabajos, dentro de las relaciones, y la que la entrega y la fidelidad han perdido protagonismo, ¿no? Cuando hablamos del tema de confianza dentro de las relaciones, no siempre es sinónimo de fidelidad, ¿no? Y también
Una pérdida de fidelidad no es sinónimo de la pérdida de confianza. La confianza es el ambiente que se genera. La fidelidad son los valores o los acuerdos que hay dentro de ese ambiente. ¿Sí? Y hay que aclararlo, ¿no? Una vez me tocó una pareja en la que hablábamos del tema de fidelidad. Y para la esposa, fidelidad era no voltear a ver ni reconocer la belleza de otra mujer. Era un poco extrema la fidelidad. Pero por parte de su pareja, la fidelidad es no dejar ni un hijo regado. Son extremos completamente. Podemos estar hablando el mismo idioma, pero no entender lo mismo. ¿Sí? Entonces, dentro de las relaciones es importante la comunicación, el diálogo. Y bueno, existen algunos otros desafíos de las familias, ¿verdad? La constante preocupación por la estabilidad económica. Los padres acceden a trabajos cada vez con jornadas mucho más extensas o con gran carga laboral que minimiza el tiempo para compartir con la familia. Hay padres cansados, ¿no? Que no tienen deseo o tiempo para poder compartir, jugar con sus hijos, pasar tiempo con la pareja. Estrés laboral que puede generar irritabilidad y que luego puede ser descargada de forma agresiva hacia el cónyuge o hacia los hijos. Desempleo o inestabilidad económica. También una promoción, estamos en Colorado, no olvidemos esto, a la drogadicción, al alcoholismo, que pueden ser una problemática individual, pero afecta a toda la familia, ¿no? Puede conllevar fácilmente a un maltrato físico, psicológico y con dificultades económicas, manipulación, abandono, entre otros, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de drogadicción, no solamente hablamos del uso o abuso de sustancias como marihuana o algunas o alcohol, a veces también hay medicamentos. La codependencia a ciertos medicamentos también puede ser una adicción. Y la violencia hacia la mujer, en el que todavía existe una herencia del sistema, ¿no? Es otro de los retos más grandes que aún tenemos, que se ha hecho más visible, pero que afecta a unas miles de familias en todo el mundo, generando gran cantidad de homicidios. Y en este caso, el homicidio o el daño a la mujer sencillamente por el hecho de ser mujer es el feminicidio, ¿no? Se le llama feminicidio. La mujer entra al mundo laboral con dobles jornadas. La mujer tiene que ser empleada y tiene que seguir siendo ama de casa. Entonces, vamos a ver que este pudiera ser una mirada machista, viéndolo desde un fenómeno, ambos padres en el mundo laboral o en su caso ausencia de alguno de estos, el rol de crianza se ha perdido o se distribuye de manera desequilibrada cuando la mujer entra al mundo laboral, ¿no? Y a la mujer no entra al mundo laboral, y eso es importante mencionar, porque el hombre haya identificado o valorado el valor. Lo que permite, ¿no? Y lo que ha hecho que la mujer pueda integrarse al mundo laboral, por supuesto, la lucha que han hecho las mujeres para visibilizar las oportunidades, pero también la crisis económica, ¿no? Es decir, no alcanza la vida y ahora pues vas a tener que trabajar. La mujer entra al mundo laboral, pero esto no significa que cuando se le permite y cuando tiene que comenzar a aportar a la familia, existe un acompañamiento o un apoyo en las labores domésticas o en las labores que anteriormente se le atribuían a la mujer, como el cuidado de los hijos, como la alimentación, como la limpieza de la casa. Sin embargo, al entrar la mujer dentro del mundo laboral, se descuida entonces y se pierde el rol de cuidadora o de cuidador primario directo. Y este rol de cuidador es absorbido, no es dividido por por la pareja, sino más bien es absorbido
por los hijos mayores y entonces habemos algunos hijos que nos ha tocado convertirnos en cuidadores de nuestros hermanos menores, ¿cierto? Nos han dado un rol que no nos pertenecía, o en el que familiares como abuelos, tíos se convierten en los cuidadores primarios, o en el que la crianza cae en manos de cuidadores privados, o dividido entre padres, ¿no? Cuando son relaciones que ya no continúan juntos. Y esto a quien desestabiliza es a los hijos. A mí me gusta muchísimo algo que está sucediendo en España, que bueno, lastimosamente, pues idealmente buscaríamos no tengamos que haber estos casos, ¿verdad? De separación, pero que el tiempo compartido de los padres con los hijos, fíjense esto qué bonito, quienes tienen y quienes deberían de mantener un espacio seguro son los hijos. Los que deberían de tener un espacio fijo son los hijos. Y los que deberían de entrar y salir del hogar son los padres, para evitar que los niños tengan este cambio, ¿no? Pero no, es más fácil 3 días en la casa de papá y 4 días en la casa de mamá. Pero me parece bastante interesante esta propuesta, ¿no? Que los hijos no sean los que tengan que andar como pelota de ping pong. Que se busque la estabilidad de los hijos y que sean los padres los que tengan que estar teniendo este vínculo, que a final de cuentas los adultos son quienes han decidido, ¿no? La separación. Entonces, ¿qué impacto tendría, pongamos a pensar, el hecho de que los hijos tengan un espacio estable? No que se queden con un padre, porque la convivencia de ambos padres es importante y es valiosa, sino generarles un espacio seguro, fijo, en el que su vida no dependa de una mochila con un cambio de ropas y con un par de juguetes. ¿Qué otros desafíos experimentan las familias? Me gustaría aquí si podemos como abrir el micrófono, compartir, porque los desafíos también son son sociales, ¿no? ¿Qué desafíos estamos experimentando ahorita como sociedad? Si pueden escribirlos o abrir su micrófono y compartirlos. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles desafíos estamos teniendo ahorita como sociedad? Voy a dar un ejemplo, me gustaría escucharlos también ustedes, o si pueden escribirlo. Pero ¿qué está pasando ahorita con las redadas, no? Estamos creciendo con miedo y estamos, además de que estamos creciendo con un temor, bueno, también se nos está promoviendo, ¿no? Que deberíamos de rechazar nuestra identidad, que aparentemente tener una nacionalidad distinta a la estadounidense en este país, ¿verdad? O en este momento a nivel social, es algo que debemos esconder. Lo que miramos en la televisión, exactamente, ¿no? A mí me parece increíble Disney, ¿no? Bueno, a mí Disney me parecería, o yo pensaría que sería un espacio para niños y los adultos nos hemos apoderado, ¿no? De estas plataformas y la accesibilidad, ¿verdad? Que tenemos a temas, a contenidos para adultos o explícitos en estas plataformas como es Disney, ¿verdad? Y ojo aquí, es importante, hay una apertura, ¿verdad?, a tocar temas de sexualidad con los hijos. Es importante que los niños también sepan de estos temas, pero acorde a su edad. Las redes sociales en niños, exactamente. Sí. Los niños están en redes sociales, gastan tiempo, ¿verdad?
y están siendo educados, lamentablemente, por las redes sociales. Qué otros desafíos experimentamos las familias hoy en día? Videojuegos, costo de la vivienda, definitivamente el estrés, ¿verdad? Am, Nosotros tenemos un taller que se llama Hijos Altamente Capaces y bueno, nos invita y es muy bonito el material, pero nos invita a generar, ¿verdad? A que nuestros hijos tengan espacios, que tengan actividades extracurriculares. Y bueno, los papás dicen, antes no necesitábamos esto, ¿no? Pero los papás, probablemente nosotros o nuestros padres salimos a jugar, salimos a andar en bicicleta libres, teníamos espacios recreativos gratis, nos sentábamos afuera de la casa, perdón, en la calle, salíamos y conocíamos a nuestros vecinos. Y ahora muchas veces mis amigos ni los conozco en persona, ¿no? Son a través de las redes. Entonces, ha cambiado obviamente nuestra sociedad. Los videojuegos es importante y valioso, ¿verdad? Y hay que entender, y quiero decir algo que también los videojuegos, y no los estoy promoviendo, pero hay que entender también que ahora nuestros hijos, o probablemente muchos de nosotros, pasamos por una pandemia. Y nuestra manera de socializar para muchos ha sido a través de los videojuegos, ¿sí? Hemos generado esos espacios también seguros a través de los videojuegos. Hay videojuegos positivos. La intención es que los adultos supervisen, ¿verdad? Estos videojuegos y el tiempo que le dedicamos o que pasamos con estos videojuegos, ¿no? Seguridad en las calles, definitivamente cada vez tenemos más conflictos de inseguridad de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, comentarios muy valiosos. Si les parece, vamos a tomar un descanso de 15 minutos, son las 6:55. Regresamos a las 7:10 para la última parte de la clase de hoy. Si hay dudas o comentarios, los podemos dejar aquí en el chat y nos vemos en 15 minutos. Regresamos a las 7:10 entonces. Bien, vamos regresando entonces a la última parte de la clase. Vamos a hablar entonces de los subsistemas familiares y vamos a entender que hay diferentes tipos de familias con particularidades y diferencias entre sí, ¿verdad? Cada familia tiene sus propias particularidades, estas con un ambiente adecuado para el desarrollo de la familia y algunas que emergen graves dificultades y que fragmentan el entorno familiar. Y esto, pues obviamente, repercute en cada individuo, ¿sí? Eh, García es un autor que identifica tres tipos de subsistemas. El ideal y el que buscamos es un funcionamiento, las familias de un funcionamiento normal. Estas familias se caracterizan porque hay una adecuada comunicación, límites claros y definidos, una autonomía en cada integrante, incluyendo los menores, lazos sanos de dependencia, ¿no? Y entonces aquí hay una dependencia también que es necesaria, ¿verdad? El ser humano genera una dependencia natural, pero es sana, con una cohesión entre todos y ayudas mutuas a afrontar los retos que se presentan. Y hay estas familias amalgamadas. Y a mí me gusta a veces entender estas familias amalgamadas como las muégano también, o esos, no sé si ustedes han comido como estas palomitas que tienen como caramelo y están pegadas, fragmentadas unas con otras, o en México tenemos un dulce que se llama mazapán, o hay otro que también se le llama palanquetas, que son como cacahuate con un caramelo. Y entonces, en estas hay un sobreinvolucramiento, no hay límites. Los límites son difusos, mejor dicho.
no existe un respeto por la privacidad personal, ¿no? Incluyendo la de los niños, ¿no? Es importante que a los niños les entendamos y les hagamos saber que existe una privacidad, ¿no? Hay, hay una actividad, ¿no? Que me gusta muchísimo con los menores, que es acerca de que ellos empiecen a vivir su privacidad, ¿no? Desde, por ejemplo, el cuidado de sus partes íntimas, que ni un adulto, ni siquiera yo papá, ni siquiera yo mamá, tenemos que tocarte, ¿verdad? Que ningún adulto debería de hacerlo y que debes de decir si algo sucede, pero que también les permitimos, ¿verdad? Que promuevan este espacio de privacidad, ¿no? Y entonces algo que a mí me gusta es, por ejemplo, a los niños les podemos dar desde pequeños una cajita, ¿no? Y en esta cajita tú vas a guardar tus pertenencias más valiosas y privadas, ¿no? En un niño puede empezar su privacidad en algo pequeño, ¿no? Y entonces probablemente ahí pueden empezar a generar este espacio de privacidad y como adultos respetar, ¿no? Lo que hay en esta cajita es de ellos. Una carta, un regalo, ¿sí? Promoverlo, ¿no? Aquí no hay privacidad en las familias amalgamadas. Una constante entrometimiento en asuntos íntimos entre todos. Hay una homogenización de todos los integrantes, se hace un team tóxico, ¿no? ¿Por qué? Porque todos se sobreinvolucran en las situaciones. La diferencia se percibe como amenaza y un problema en uno afecta a toda la familia. Se genera un ambiente asfixiante. Y fíjense que esas familias amalgamadas em, se ven muy bonitas, ¿no? Se ven muy unidas. Son familias que siempre están muchas veces en los conflictos, en las fiestas. Pero este sobreinvolucramiento también les lleva a que si hay un conflicto, no hay una parte racional, se desmorona por completo. Que si una parte eufórica y emociones alegres, no hay una parte reguladora. Todo es demasiado eufórico. Finalmente, las familias disgregadas o desligadas en las que no existen límites autoritarios ni rígidos, comunicación débil, contacto escaso, no hay cohesión, hay poca solidaridad, problemáticas personales no son compartidas, no se sabe qué es lo que el otro está viviendo. Y una red de apoyo generalmente, estas redes de apoyo generalmente están fuera del círculo familiar. Entonces es valioso y es interesante. La red de apoyo es importante que se encuentre dentro del ambiente familiar, pero en este caso se da porque no existe una integración. No es por la privacidad, sino porque no existe, ¿no? Aquí algunas veces nos podemos dar cuenta de esas familias disgregadas o desligadas, no sabemos si ya comieron los hijos, no sabemos qué ropa traían para ir a la escuela, no sabemos si llegaron a dormir, ¿sí? Entonces, tienen ciertas características. Eh, Dentro de estas familias, ¿verdad? También hay subsistemas y hay que entender que entonces el abuso o maltrato familiar se presenta principalmente en los dos tipos que vimos de subsistemas, ¿no? En los de poca comunicación, bueno, pues la familia desligada, ¿no? La familia donde no hay comunicación, hay poca comunicación. Perdón, en donde hay poca interacción, hay poca comunicación. Y en las familias amalgamadas, poca libertad, ¿no? No hay libertad. Y existe generalmente tensión familiar. ¿Sí? Eh, Morán nos invita y promueve, ¿no? Que busquemos ambientes y hogares funcionales en el que se provea a los niños un sentido de bienestar consecuente y predecible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el niño conozca las consecuencias de sus actos y pueda predecir lo que pueda suceder, ¿no? Si él decide tomar una u otra decisión.
roles bien determinados en las que todos están involucrados y sabemos qué es lo que le corresponde a cada quien. Una apropiada delegación de autoridad, ¿sí? Entre los adultos. Y aquí vemos que a lo mejor papá dice que sí, mamá dice que no. Papá ahora no dejó y mamá me dijo que sí. Disciplina explícita y consecuente. ¿Qué queremos decir con esto? No existen los castigos. El castigo es una tarea abusiva que genera fuerza y control sobre los demás. La disciplina va ligada al reforzamiento de una actividad o conducta o la eliminación de esta misma. Por lo que la disciplina tiene que ir vinculada con el objetivo, ¿no? Digamos, mi hijo no está llevando las tareas a la escuela. La disciplina que le voy a poner tendría que ir con la intención de que él lleve la tarea a la escuela. Eso conllevaría, vas a hacer la tarea en la mesa cuando yo esté cocinando. Vas a tener que traerme todos los días la tarea para yo revisarla. Esa sería una disciplina explícita. Y la consecuencia, si no hace la tarea, entonces pues se va a acabar a lo mejor el tiempo recreativo. Se te va a dar alguna tarea extra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A veces la disciplina no conlleva la promoción de la tarea esperada. No estás llevando a la tarea, bueno, ahora te vamos a castigar el juego y de castigo eh, no te vamos a llevar a comer el domingo. ¿Dónde está la promoción de la actividad deseada? ¿Cómo el niño va a fortalecer la responsabilidad de hacer sus tareas si en la disciplina no incluimos el objetivo, la misión? Reglas impuestas realistas, humanas y posibles de cumplir. Es importante evaluar y conocer las capacidades de un niño, no desde nuestro entendimiento, desde sus habilidades. Eh, Relaciones basadas en sentimientos, creencias y diferencias de personalidad de cada uno, donde cada quien tiene un punto de vista valioso e importante. Respeto mutuo entre padres e hijos. Y entonces, a veces me encuentro con relaciones que dicen, nosotros jamás les decimos malas palabras a los niños. Nosotros jamás discutimos delante de los niños. Pero si nos referimos a lo mejor con malas palabras, ¿verdad? Entre iguales. O si hablamos de otras personas. Debe promoverse la expresión de emociones agradables y desagradables. Y aquí hay una tarea muy bonita que a mí me encanta y es una actividad de mesa, ¿no? De compartir en la que todos podemos hablar de la rosa y de la espina, ¿no? Y todos en la hora de comer nos sentamos y platicamos cuál fue la rosa, algo que nos generó emociones agradables durante el día y cuál fue la espina, algo que nos causó una emoción desagradable. No, pues hoy en la mañana, no sé, conocí a los papás de mi amigo y me dio gusto conocerlo, ¿no? Fue una emoción agradable. Y una emoción desagradable. Lamentablemente, no sé, mi amigo se va a mover a vivir a otro estado, ¿no? Y eso me pone triste. Y la validación es, entiendo que te sientas triste. Es válido que te sientas triste. ¿Qué podemos hacer para que te puedas sentir mejor? ¿Quieres llorar? ¿Quieres platicar? ¿Quieres ir a pasar tiempo con tu amigo? ¿Sí? Se debe buscar un equilibrio y control para los padres, ni muy autoritarios, pero tampoco permisivos, ¿sí? Un balance, una comunicación y expresión entre los involucrados. Brindar un color humano de confianza, libre de juicios. Poder expresar libremente el amor. Un modelo de valores con éticas y morales. Finalmente, también un respeto hacia la religión y a las leyes de la sociedad, ¿no?
Sí, va a haber diferentes maneras de pensar, va a haber diferentes maneras y estilos de vivir. Y es valioso también que nosotros las respetemos, ¿no? Estos son muy raros. Cuando hablamos raro, entonces estamos excluyendo. Tienen costumbres muy extrañas. Lo extraño, entonces también lo estamos excluyendo. Entonces, bueno, importante, nuevamente y durante todo el desarrollo, es importante lo biológico, lo familiar y lo psicológico que involucra lo mental y lo emocional. ¿Sí? Eh, ¿Los padres educan sentimentalmente? Es una pregunta para interiorizar, ¿no? Los papás educan en la expresión y el conocer los sentimientos y las emociones. La respuesta es que sí, aunque no con nuevas estrategias o nuevas habilidades. Los papás o nuestros papás nos han educado con lo que ellos sabían acerca de los sentimientos o acerca de las emociones. Y a reparar o atender esas emociones en relación a sus propias habilidades. Es tarea de cada uno de nosotros fortalecer, descubrir y reconocer nuestras propias habilidades de afrontamiento. Nos educan más bien con el modo en el que ellos expresan y acogen los sentimientos propios de ajenos. El mundo afectivo está inmerso en cada persona desde su etapa prenatal. ¿Sí? Lo valioso es esto, cada uno de nosotros tenemos un estado personal, ¿no? Para llevar nuestros propios sentimientos y emociones, inclusive antes de nuestro nacimiento. Primero, esto se va fortaleciendo a través de la crianza del hogar y después se va complementando y se va ampliando por relaciones educativas, sociales, laborales, culturales, en la que se va a ir desarrollando la persona. Entonces, si al día de hoy todavía a nosotros nos cuesta desarrollar nuestras emociones o abrirnos hacia emociones y sensaciones, no se preocupe. Estamos en el desarrollo de estas mismas. Promovámoslas, busquémoslas, identifiquemos cuáles son aquellas que nos limitamos a vivir. Generalmente las emociones desagradables las evitamos y las emociones desagradables son nuestras aliadas, no son nuestras enemigas. La tristeza, el miedo, la angustia, la frustración están ahí para regularnos, para decirnos que tenemos que hacer algo. Atendámoslas. La familia es la primera escuela de amor y afectividad. Y quiero que nos pongamos a pensar un poco en nuestra propia historia personal. ¿Qué tal te fue en esa escuela? ¿Qué tal fue el amor y la afectividad que tú recibiste en tu familia? ¿De qué manera te han enseñado a vivir el amor? ¿De qué manera te han enseñado a compartir de esa afectividad con los demás? Esta va a ser una tarea, ¿ok? De tarea nos vamos a llevar, sé que es algo personal, pero me gustaría que hagamos ese análisis y ese ejercicio, ¿no? Que escribas cómo fue tu escuela familiar, cómo fue tu etapa. Ahora, hay que entender que nuestros padres y que la mayoría de los padres no necesariamente están formados para educar en la afectividad de sus hijos. Es una tarea difícil. No somos expertos como padres. No estamos capacitados, pero es importante que nos demos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Antes nos era necesario para nuestros padres, para los padres de nuestros padres, no sería necesario esta capacitación, esta formación de estos espacios, de estos cursos. Claro que sí. Y ahorita estamos pagando las consecuencias de ello, ¿verdad? Entonces, son temas que ahora afortunadamente podemos tocar, podemos buscar, tenemos al alcance un libro, una plataforma, YouTube,
expertos hablando, ¿no? De estos temas. Es accesible. Entonces, tenemos que reconocer que las capacidades, habilidades y recursos que nosotros al día de hoy tenemos, no los teníamos hace 15 años. Inclusive nosotros, si miramos nuestra historia personal, probablemente no teníamos la experiencia que al día de hoy tengo y que ahora a lo mejor mirando mi historia hubiera dicho, debía haber hecho las cosas distintas, con las herramientas que tengo hoy, pero validar y decir, pero hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Reparar nuestra historia personal también. Entonces, en resumen, eh, García nos dice que hay que buscar tener una comunicación adecuada, atención a necesidades vitales y afectivas en los integrantes, formar seres humanos que conviven en armonía con otros, aceptar que cometemos errores en la crianza de nuestros hijos, sin embargo hay que reconocer esos errores y tratar de solventarlos a través del diálogo y permitir el desarrollo particular del mundo afectivo de cada individuo. Importante fortalecer y tener límites claros, hacer el ejercicio de límites claros, saber decir no y entender y aceptar el no. Fomentar la seguridad de sus miembros, aceptar y reconocer las diferencias dentro del hogar, ¿sí? Y obviamente también los demás. En la recta final, entonces, vamos a hablar de los vínculos afectivos que hay dentro de estas familias. Y ya vimos la importancia de un ambiente agradable, la consecuencia de un niño que se le rechaza en el entorno familiar va a desarrollar baja autoestima, dificultad para establecer vínculos afectivos. Esto se condiciona a partir de las conductas de apego que se desarrollan en los primeros años de edad, ¿sí? Voy a ver si me deja ver este video porque la verdad no me ha estado dejando. Permítanme para ver si lo podemos ver. Si no, se los mando. No me va a dejar. Bueno, les dejaré de tarea, les enviaré un enlace para que puedan ver este video, pero importante ver cómo nos desarrollamos y cómo es una necesidad el apego, ¿no? El apego entonces que vamos a hablar ahorita es un espacio, un ambiente donde generamos mecanismos de desarrollo efectivo como seres humanos. Engloba aspectos de supervivencia, alimentación y el cuidado, y algunas cosas más complejas como el amor y la estimulación. Vamos a ver el apego. Bueno, primero voy a ver esta y luego me regreso. Hay 4 tipos de apego, ¿sí? Los que tuvimos la oportunidad de ir al taller que nos dio Sophie de Willpower el 13 de agosto, ella nos habla del apego relacional, ¿verdad? Como el apego seguro. Y el apego seguro entonces es un espacio donde hay lazos emocionales estables y positivos dentro de las relaciones. Hay un apego inseguro evitativo y en este se minimiza la importancia de las relaciones. Se tiende a evitar la intimidad. Prefiere la independencia emocional extrema. Los padres a menudo olvidan el proceso de infancia en relación con la infancia como algo negativo. Em, Tristemente, en el apego evitativo las personas temen, ¿no? No saben cómo relacionarse, huyen. Son personas que afectivamente requieren de apoyo, de calidad, ¿sí? Pero que no saben cómo vincularse, que rechazan, que evitan los conflictos para evitar la confrontación, que prefieren perder lo que tienen con tal de hablar, de exponerse, de ser lastimados o heridos. Luego está el inseguro, ansioso, ambivalente, que tiene incongruencias entre la ausencia y la presencia de los padres, ¿no?
Hay un contacto de enojo cambiante, amoroso y rechazante. Aquí hay una inconsistencia. A veces hay mucha atención y amor y a veces es algo impredecible. Un ambiente inseguro o ansioso le va a costar poder salir mucho de relaciones abusivas. Inclusive puede promoverlas, ¿no? Con su ansiedad. E imagínense una relación entre una persona evitativa que no sabe relacionarse, que, que evita la comunicación, con una persona ansiosa que desea y necesita afectividad en todo momento. Son muy dolorosas estas relaciones y también muy comunes. Y las desorganizadas, donde los padres generan temor al menor ante una solicitud para ser tranquilizado, ¿no? Aquí hablamos de un apego desorganizado cuando existen trastornos de personalidad, alguna neurodiversidad, agresividad o relaciones violentas, abuso de alcohol, abuso de sustancias, abuso infantil, violencia familiar. El apego es algo progresivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se va dando a lo largo del tiempo. Y entonces con este apego progresivo existe el sistema exploratorio. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo lo que es el sistema exploratorio? Bueno, si me ayuda leyendo, por favor, el proceso del apego. Hola, Sí, no, lo leo. Ok, adelante, Gareth. Y luego me puedes ayudar con los primeros dos y Adriana me ayudas con los últimos dos, por favor. Ok, sistema exploratorio, recién nacido, observa y interactúa con su entorno. No establece vínculo con las personas. Sistema afiliativo, posibilita, posibilita la relación amigable con los otros que le rodean. Ok, gracias. Alejandra. ¿Adriana o Alejandra? Perdón, Adriana, discúlpame. Ya, inicio del apego. Cercanía con el cuidador, interacción más directa, a través de la mirada, contacto con la piel, al hablar o las caricias. Refuerzo del vínculo de apego. Se da después de los 6 meses aproximadamente, se establece vínculos más sólidos con el cuidador o con las personas cercanas. Muy bien. Entonces, vean, al apego progresivo lleva aproximadamente 6 meses, ¿no? Poder generarlo. Y hay quienes a lo mejor entramos en una relación de pareja con alguien que conocí el fin de semana pasado. Rompemos completamente. Inclusive yo a veces bromeo diciendo, cuando nos convertimos en adultos, utilizamos el apego al revés. Primero reforzamos un vínculo y luego después de que se refuerza el vínculo, empezamos el inicio del apego. Y cuando hay un apego, entonces, después de la dependencia, busco un sistema afiliativo. Y cuando ya no sé qué hacer, cuando ya no sé por qué está sucediendo lo que sucede dentro de mi relación, entonces intento dejar de establecer vínculos con las personas y empezamos a interactuar apenas con el entorno, como si fuéramos desconocidos. Qué irónico, ¿no? Sucede, este es el proceso natural del apego de cualquier niño. Empieza con un sistema exploratorio, descubre, observa. Luego un sistema afiliativo, genera emociones, conecta con esa parte. Y a partir de ahí empieza una interacción, se acerca.
y finalmente se refuerce y se generan vínculos sólidos. ¿Qué pasaría si nuestras relaciones seguiríamos con esta teoría del apego? Cuidaríamos esta teoría del apego. Adelante, Amalia. Ah, hacia adelante. Sí, sí. Daniel, ¿sabe que eso es como un indicativo del vacío que tenemos como sociedad, como familia? Que cualquiera que llega nos abraza o da un buen sexo, ya le llamamos amor, a todos lo romantizamos, a un simple abrazo, a un beso, ya, o sea, estamos tan faltos de amor y de cariño que a todos Ujú. le llamamos amor, le llamamos afecto, y con un desconocido se pega tan rápidamente que tú dices, qué vacío estamos, ¿no? Como, Ujú. como sociedad. Exacto. Sí. Y bueno, no es nuestra culpa, ¿verdad? Precisamente es una herida que tenemos que trabajar de nuestra infancia, de nuestra historia personal, de reconocer e identificar ese vacío del que tú hablas, Aman. Y bueno, vamos a ver este video que es muy interesante y nos va a explicar cómo funcionan los apegos. Vamos a verlo y luego después de este video regresamos para cerrar entonces la sesión del día de hoy. Entonces los voy a dejar con este video y ahorita compartimos. Nada más tengo que pausarlo porque no lo puedo subir después a Facebook. Verle aquí. Es parte de la intención. Este taller no nos va a llevar, ¿verdad?, a la sanación de nuestra herida, porque en realidad nos dimos cuenta que aquí ni uno nos salvamos, ¿no? Todos tenemos una relación con nuestro apego y lo importante es reconocerla y darle valor, ubicarlo, sentirlo, ¿no? Amalia, ibas a comentar algo, adelante. Sí, Daniel, yo por eso en las clases anteriores te decía de que soy una niña rota, o sea, todo tiene que ver con las raíces de la infancia, o sea, el adulto que hoy somos reflejan el niño que todas las heridas y los traumas que traemos de la niñez, pero en ese momento no lo habíamos realizado, no habíamos despertado, no había conciencia. Y hoy por hoy la conciencia nos lleva a que tenemos que sanar para poder tener paz ya de adultos, ¿no? Ujú, sí. Sí, les digo, yo les comparto, a mí me movió porque yo no hice conscientemente esta actividad. Yo compré un carrito de control remoto para acompañar, aparentemente para sanar la herida, el apego de alguien, pero el regalo me lo llevé yo, de verdad. Yo tengo aquí mi carrito, solamente lo saqué una vez, pero una vez bastó para sentir y conectar, ¿no? Y saber, me hizo falta eso, ¿no? Y ahora yo me lo puedo dar. Entonces, bueno. De tarea nos llevamos a hacer estas preguntas, es un análisis de introspección, de conectar. ¿Cuáles consideras que hoy son los retos que afrontan las familias? ¿Cómo describes que sería entonces un hogar funcional en relación a tus propias necesidades, ok? En relación a nuestra propia experiencia. ¿Por qué se considera la familia como la primera escuela de amor y afectividad, que lo acabamos de ver? Y finalmente, la pregunta que yo pienso que podemos dedicarle más tiempo, de verdad, si tenemos la oportunidad de hacer este escrito, sé que para algunos va a ser doloroso, sé que para algunos va a ser emocionante, pero es importante mostrarnos también vulnerables y si lo quieren compartir con un servidor, se los agradecería, pues bueno, para poder dar réplica. Yo sé que todavía no respondo algunas de sus tareas, pero lo voy a hacer. ¿Cómo recuerdas tu apego familiar en la infancia? ¿Sí? Es una pregunta fuerte, pero será muy bonito también trabajarla. Y bueno, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Nos quedan todavía 3 clases más. La siguiente vamos a enfocarnos todavía más en esto del apego, en reparar el apego y hablar un poquito de las heridas de la infancia, ¿sí? Entonces, la siguiente clase va a estar muy interesante. Vamos a hacer nada más, bueno, vamos a hacer la oración final y luego nos quedamos para comentarios o preguntas finales, ¿sí? Dios del amor infinito, siempre presente y siempre justo, tú nos cuidas y nos protejas.
y nos diste a tu único Hijo para salvarnos con su sangre en la cruz. Jesús manso, pastor de la paz, dígnate unir a tu propio sufrimiento el dolor de todos los que han sido heridos, de cuerpo, mente y espíritu, por parte de aquellos que traicionaron la confianza puesta en ellos. Escucha el clamor de nuestros hermanos y hermanas que han sido lastimados gravemente, así como el clamor de aquellos que los aman. Dales la esperanza que mitigue el desosiego de sus corazones. Dale la fe que calme sus espíritus perturbados. Concédeles justicias para sus causas, ilumínalos con tu verdad. Espíritu Santo, consolador de corazones, cura las heridas de tus hijos e hijas y devuelve la integridad a lo que ha sido quebrantado. Concédenos el valor y la sabiduría, la humildad y la gracia para actuar con justicia. Sopla tu sabiduría en nuestras oraciones y empeños, que todos los que han sido heridos por el abuso encuentren paz y justicia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darse la oportunidad de esta clase. Nos vemos la próxima semana. Envíen sus tareas y si es posible, y si no, pues aquí nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer nada más un ejercicio final. Tomamos aire, mantenemos en nuestro pecho, conectamos con este aire que nos da vida y exhalamos. Relajamos nuestro cuerpo. Hacemos conciencia de este ejercicio y tomamos nuevamente aire, validando lo valiosos que somos, reconociendo que nos habitamos en nuestro cuerpo. Exhalamos, nos perdonamos y aligeramos nuestra carga. Tomamos aire nuevamente, confirmándonos, aceptándonos y exhalamos, permitiéndonos ser vulnerables y sensibles. ¿Sí? Hay un ejercicio, ¿no? Que es básicamente una programación, se le llama esto, y es después de cerrar esta clase, después de apagar su teléfono, de desconectarse, hacernos la pregunta, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para reparar y validar mi apego, ¿no? Porque también tenemos apegos seguros, ¿no? Que es algo que me recuerda y que me hace sentir bien. Yo les comentaba hace, no sé si fue aquí, pero con mi abuelito vive en México y bueno, él dice como él vive en México, él es viudo, vive solo y a él le da pena ir a comerse un helado, le da vergüenza ir a comerse un helado. Entonces cada vez que puedo, cuando voy, vamos y nos comemos un helado. O si no, trato al menos de mandarle su bote de helado para que él lo coma, ¿no? Y bueno, esa es una manera de validar su apego seguro, ¿no? De también él conectar con ese niño que le gusta el helado, que le gusta comerse una taza de helado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que nos conectan con nuestro niño interior, ¿verdad? Y lo apapachamos. Entonces, pensemos en una manera y traten de poner en práctica esta manera de cuidar y de validar su niño interior, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Salimos un poquito antes, pero qué bueno porque estuvo un poquito fuerte, ¿verdad? Entonces ya nos hace falta relajarnos y irnos a descansar. Si no hay alguna pregunta, me quedo unos minutos y si no, pues les deseo que pasen una bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Está bien, gracias. Que pase buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Un gusto. Hasta la próxima semana. Hasta la Daniel, próxima. yo tengo una pregunta. Ok. Hoy me mandaron mensaje de texto y Sí. me había metido a la otra sala porque no había visto que mandaron el link por correo electrónico y no por el mensaje de texto. Y yo estuve desde, pues como dicen, 5 minutos, yo estaba desde antes de las 6 en la otra sala y andaba busque el link hasta que me metí al correo electrónico y dije, ok, es diferente el link, es diferente y tenía contraseña y también no me dejaba entrar muy bien. Para que nos recuerden, o va a ser este link o va a ser cuál link o lo va a estar cambiando cada semana. Va a ser el mismo link, pero gracias por dejarme saber para tratar de actualizar los mensajes de texto. La verdad que los mensajes están programados, entonces
probablemente no están actualizados. Déjame, me voy a dar a la tarea de actualizar los correos. Gracias por los Ujú. links, perdón, y que les llegue por mensaje de texto para asegurar que les permita entrar al correcto. Pero Sí, porque a va a veces ser el sigo mismo. siendo más fácil meterse por el mensaje que cuando uno se mete al correo electrónico. Al menos yo lo andaba buscando y había encontrado el otro y sí decía la clase de hoy y todo, lunes y todo, pero nada más ya era por eso entré tarde, porque dije, si es, ¿y por qué no me dejan entrar? No me van a dejar entrar. Ya hasta que me metí al correo electrónico dije, oh, este es diferente y tiene contraseña, o sea, totalmente diferente. Dije, ok, pues bueno, aunque sea tarde, pero sí entro. Sí, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por dejarme saber, porque no sabía que no les están llegando al celular. Entonces, déjame, lo estoy anotando. Les voy a enviar las grabaciones de las clases para que tengan las tres clases, las tareas para que puedan también hacer las tareas, pero eso sí se los voy a mandar al correo y Ujú. finalmente para que la siguiente clase les llegue el enlace por mensaje de texto y que sea fácil poder ingresar, ¿ok? Ok, sí, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tus Tengan muy buenas comentarios. tardes. Ok, Buena tarde. bye.